personas que cohabitan con ustedes y que están, digamos, con alguna condición especial de enfermedad o condición física que hace que ellos sí sea mucho más difícil superar la enfermedad. Entonces, no solamente tenemos que pensar en nosotros, sino también tenemos que pensar en ellos. Por nosotros, pues sí, lo vamos a superar, como les decía, por la edad, por la condición física, pero puede ser que en el caso del papá, la mamá, la abuelita, el tío o algún miembro de la familia que tenga una enfermedad crónica sea mucho más dificultoso y no quisiéramos que se atraviese nuevamente por esos cuadros. Entonces, yo les pediría, por favor, nuevamente mantengamos ese cuidado que le hemos tenido a comienzos de la pandemia, seamos mucho más exigentes en esas cosas con nosotros y con todos los miembros de la familia, porque esto pues no solamente afecta a la salud física, también afecta a la salud emocional, afecta el problema económico en casa, porque nadie de nosotros está preparado económicamente para enfrentar un cuadro de estos. Entonces, por favor, les pediría, hagamos nuevamente ese esfuerzo y mantengamos esos cuidados. Ok, entonces vayamos hacia el control de la asistencia, por favor. Atentos. Aguilar, Irme. Presente, ingeniero. Aquino del Carpio. Aquino del Carpio. Aquí no está levantando su mano, tiene problemas con el micro, dice. Cáceres Ravelo. Cáceres Presente, Ravelo. ingeniero. Presente. Choquehuanca Bendezú. Ingeniero, Choquehuanca llevó clases en la mañana. Ya, correcto. Corrales Bautista, igual que Arias. Corrales Bautista. González Cabrera. González Cabrera. Hurtado Pérez. Hurtado Pérez. López. Medina. Presente Medina, ingeniero. Munguía. Munguía Sánchez. Olivera. Pedemonte. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Robles. Robles Solano. Rugel, apego permiso. Salcedo. David. Ingeniero Olivera. Salud. Ya, Olivera. Ingeniero Munguía, disculpe, mi audio está mal. Ya, Munguía, correcto. Salcedo Torres, está. Santiago Yupanqui. Santiago. Audio, está levantando la mano. Ingeniero, disculpe, Salcedo presente. Sí, ya te controlé, te vi en el Teams. Tomás Estrada. Tomás Presente, Estrada. ingeniero. Presente, ingeniero. Velázquez Paredes. Presente, ingeniero Velázquez, presente. Bicharra. Su audio está mal, ingeniero, pero sí está presente. Ya, Villegas. Presente, ingeniero. Zamora. Pichera, presente, ingeniero. Zamora Moreno. Ya, ok. De los que no me ha contestado, a ver. González, Hurtado, López,
Robles. Ingeniero, buenas tardes, López. Ya, López. Ya. Robles. Zamora. Ok. González, Hurtado, López y Zamora. Ah, no, López ya me contestó. Robles. Internet, por eso no ha Ya. podido conectarse. Ya, correcto. Hurtado, Robles, Zamora. Veamos del grupo de la mañana. Angulo. Presente, buenas tardes, ingeniero. Borja. Castillo. Presente, ingeniero. Guzmán. Luna Díaz. Villanueva. Ok. Entonces, el día de hoy, un momentito, por favor. Les decía que el día de hoy vamos a ver el tema de macroalgas o algas pluricelulares. Entonces, déjenme ver la diapositiva. Ok, aquí está. Y compartir. Macroalgas o algas pluricelulares. Entonces, como es de costumbre, veamos qué conocimientos previos tenemos respecto a las macroalgas. A ver. Velázquez Paredes, ¿qué me puedes decir respecto a las macroalgas? O plantas acuáticas, ¿no? Macroalgas o plantas acuáticas. Te escucho, Velázquez, Johan, Michel. Si estás con audio, ¿no? Johan. Ah, Jordan, Michel. Dígame, ingeniero, ¿no me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué puedes comentar respecto a las macroalgas o algas pluricelulares? Son macroscópicos, multicelulares. Ya. De color rojo deben ser. Bueno, los hay rojos, ya, de acuerdo. Olivera, ¿qué más? Olivera, Diego, Arnaldo. ¿Qué más podemos comentar de las macroalgas o algas pluricelulares? Ya tu compañero ha dicho que son macroscópicos.
pluricelulares pueden ser de color rojo. ¿Qué más puedes comentar, Olivera? Olivera. ¿Escuchas, Olivera? Aquino del Carpio, Pablo José. Aquino. Ya, creo que la clase pasada les había comentado, alumno que lo llama y no intervenga, pues yo sencillamente lo registro y le voy disminuyendo puntos, ¿no? Ricardo, Ismael, Luna Díaz, ¿qué más puede comentar? Luna Díaz. Ok. Munguía Sánchez. Munguía. Munguía Sánchez. Mayra. Nélida. Mayra, Nélida. ¿Qué más me puedes comentar sobre...? Ya te escucho, Mayra. Está levantando la mano. ¿Quiere decir que estás sin audio? ¿Puedes escribir en el chat, por favor, si tienes problemas de audio? Mayra. Ah, ok. Pedemonte. Sí, ingeniero, buenas tardes. Ya, a ver, dime, Pedemonte, ¿qué más puedes comentar respecto a las macroalgas? Bueno, intervienen en la producción primaria y también son productores de oxígeno como resultado de la fotosíntesis. Ah, perfecto. Autótrofos, ¿no? Sí. Ya, Lorena, Milagros, ¿qué más podemos comentar? Con respecto a las macroalgas, principalmente existe mayor diversidad y también abundancia de las mismas en las playas que están exentas de contaminación, porque Ya, la temperatura, la irradiación y los nutrientes son los principales factores que determinan que estas algas puedan desarrollarse de mejor manera. Y un ejemplo que quería dar de las macroalgas es también que se las utiliza para los alimentos, como por ejemplo la envoltura del sushi. sí, efectivamente. Es el nori, ¿no? Famoso nori. Ok, entonces vamos a ver el siguiente video para que tengamos una idea de qué son las macroalgas y qué importancia tienen.
me confirman si les llega el video. ¿Les llega? Sí, ingeniero, sí se puede ver. ¿Ya audio también? En la zona iluminada del mar, es decir, la zona Ahora sí, fótica, es donde ingeniero. viven Ya, los vegetales correcto. marinos. Por su cantidad de biomasa, destacan aquellos que conocemos popularmente con el nombre de algas. Las algas que se consideran incluidas dentro del reino de los protistas son un conjunto muy heterogéneo en el que hay tanto organismos unicelulares como multicelulares. En realidad son agrupaciones de células que forman colonias, filamentos o láminas. Las algas tienen diferentes pigmentos sensibles a la luz, lo que les permite realizar la fotosíntesis y ser la base de la pirámide trófica marina. También hay algunas algas unicelulares que pueden ser mixotrofas. En función de la intensidad de luz, encontraremos unas especies u otras, pero la cantidad de algas suele disminuir con la profundidad. En aguas limpias, a unos 70 u 80 metros, aún se pueden ver algas, pero más allá desaparecen completamente. Hay otros factores que también condicionan su presencia, entre los cuales cabe recordar la temperatura, los nutrientes y, en la zona litoral, la incidencia de las mareas. Las dimensiones de las algas son muy variables. En el caso de las unicelulares, encontramos desde algas que miden centésimas de milímetro hasta el caso de la acetabularia, una alga de nuestro litoral, que se reconoce fácilmente por su forma de seta y que mide unos 8 centímetros. A pesar de todo, es un organismo formado por una sola célula. En el caso de las algas multicelulares hay grandes variaciones en los tamaños, desde las muy pequeñas hasta el caso de las especies que forman parte del grupo de algas conocidas popularmente como kelp, como es el caso de la especie Macrocystis. Se trata de una alga típica de las aguas frías del Océano Pacífico, cuyo talo mide normalmente más de 30 metros. Aunque algunas algas sean de grandes dimensiones, sus células no forman verdaderos tejidos ni estructuras vasculares que lleven los nutrientes de un lugar a otro del organismo. De todas formas, pueden tener una especialización en sus funciones y cierta diversificación celular. Todas las células obtienen las sustancias que necesitan directamente del medio acuoso que las rodea. A diferencia de las plantas superiores, en las algas no hay raíces, ni tallos, ni hojas, pero sí que pueden tener unos rizoides que les permiten fijarse al fondo, unos cauloides, que son unos ejes similares a tallos, y unas estructuras laminares semejantes a hojas, que son los filoides. Entre las algas unicelulares hay una gran diversidad de grupos taxonómicos y de especies. Muchas forman parte del plancton, tanto marino como de agua dulce, pero otras viven cerca o en la superficie del fondo marino. La microscopía electrónica proporciona imágenes de gran detalle de su estructura y forma y pone de manifiesto la gran diversidad de estos pequeños organismos. En muchos casos, estas algas microscópicas tienen una pared celular en la que hay estructuras sólidas. En unas especies se acumulan pequeñas estructuras de carbonato de calcio, en otras hay placas rígidas de celulosa, o bien tienen una especie de cápsula o estuche de sílice que las rodea, llamada frústulo. A pesar de las dimensiones tan pequeñas, su densidad en el plancton marino es muy alta. Al morir las células, los materiales sólidos de sus paredes celulares se precipitan hacia el fondo donde se acumulan. En muchos lugares incluso llegan a condicionar la composición y el tipo de sedimento que hay en los fondos oceánicos. Dentro del grupo de las algas se consideran 3 grandes subgrupos de algas multicelulares. Se diferencian entre ellos por el tipo de clorofila y por los otros pigmentos con los que hacen la fotosíntesis, además de la presencia de otras sustancias del interior de la célula o bien de la pared celular. Estos grupos son el de los clorófitos o algas verdes,
los feófitos o algas pardas y los rodófitos o algas rojas. La mayoría de algas verdes viven en agua dulce, pero también están bien representadas en el medio marino. El grupo incluye tanto algas unicelulares como coloniales y otros que forman filamentos o láminas. Tienen un color verde vivo debido a la presencia de clorofilas A y B, pero tienen además otros pigmentos complementarios, tales como carotenos y algunas xantofilas, que sirven también para protegerse del exceso de radiación solar. Las células utilizan el almidón como sustancia de reserva. En las algas pardas no hay formas unicelulares. Las estructuras más sencillas son las filamentosas ramificadas. Dentro de este grupo se incluyen las algas más grandes. En estas algas, el color verde de las clorofilas A y C queda enmascarado por otros pigmentos como los carotenos y las xantofilas, una de las cuales, la fucoxantina, es la que da el color pardo característico de estas algas. En las paredes celulares tienen alginatos, unas sustancias que industrialmente se pueden obtener de algunas especies de algas y que se utilizan como material espesante en muchos productos industriales. Las algas rojas o rodófitos son bastante abundantes en nuestro litoral. Su coloración es variable, a menudo es rojiza o rosada, pero la presencia de otros pigmentos hace que vaya del color marrón hasta el azulado. Estas algas tienen clorofila A, carotenos y xantofilas, además de la ficocianina, que les da color azul, y de la ficoeritrina, de color rojo, que es la sustancia que aporta el color dominante. La pared celular tiene una capa de celulosa rodeada de otra externa, hecha de sustancias gelificadas, como el agar y los carragenos. Productos también de aplicación en las industrias química, farmacéutica o alimentaria. Hay especies que tienen incrustaciones de carbonatos, sobre todo de calcio y de magnesio. Estos revestimientos de sales minerales hacen que queden completamente endurecidas, a menudo como si fueran piedras. Estas algas endurecidas pueden formar los conocidos fondos de Maerl y también parte del coralígeno. Uno de los temas más interesantes de la vida de las algas es el de la reproducción y los ciclos biológicos. Las algas tienen dos tipos de reproducción. Una es asexual, por esporas, en la que no hay procesos de fecundación, y otra sexual, en la que hay emisión de gametos, fecundación y posterior desarrollo de un nuevo talo del alga. En las algas hay alternancia de generaciones, tienen unos esporangios diploides y unos gametangios haploides. El ciclo biológico básico de las algas pasa por desarrollar una etapa en la que las células tienen un número diploide de cromosomas, son los esporófitos. Por meiosis, los esporófitos forman las esporas. En este proceso, las células se quedan solo con una dotación simple de cromosomas, es decir, son haploides. En las algas pluricelulares, las esporas se forman dentro de unas estructuras llamadas esporangios. En las algas rojas se puede ver que las esporas procedentes de la meiosis quedan en grupos de 4 dentro de los esporangios. Por eso se las llama tetrásporas. Una vez liberadas al medio y según las especies, las esporas pueden desarrollarse formando algas unicelulares haploides o nuevos talos que también tienen células haploides. Son los gametófitos, que producirán las células reproductoras o gametos. Hay dos tipos de gametófitos, los masculinos, que forman espermáceos, y los femeninos, donde se originan los oogonios o gametos femeninos. En esta alga, los gametangios son unas estructuras similares a pelos de color verde que hay alrededor de las láminas redondeadas del talo del alga.
En el caso de las algas unicelulares, los gametos se forman dentro de la célula, mientras que en las algas pluricelulares se pueden formar en estructuras especiales, los gametangios. Ingeniero. Chicos, al ingeniero se le ha sobrecalentado la PC y está reiniciándola, así que se va a demorar un poco. Por favor, no se salen de la clase.
Bien, señores alumnos, tengo problemas con la máquina cuando cargo un video bastante extenso, pues pareciera que luego se bloquea y bueno, vamos al final de la sesión a colocar lo que nos falta del video y hay otro video corto también que he seleccionado. Sí, dime, Munguía, te escucho. Sí, ingeniero, buenas tardes. Disculpe, le quería comentar, pedirle disculpas porque cuando me llamó, o sea, yo he estado presente en toda la clase. Lo que pasa es que a veces mi laptop se cuelga, entonces tengo problemas para activar mi audio y en ese momento tuve ese problema y la aplicación se salió. O sea, se me cerró la aplicación y volví a entrar y ya estaba con el video, ¿no? Por eso le quería pedir esa consideración. Cuando me llamó para intervenir. Ya, de acuerdo, Munguía. Lo importante es que me justifiquen. A ver, Hurtado, te veo ahora que ya llegaste. A ver, un momentito. Sí, Hurtado creo que está con problemas de audio. Ya. Voy a registrar la asistencia de los alumnos que recién se han incorporado. Ok, un momentito. Esto lo voy a dejar en pausa. A ver, veamos la asistencia. A ver, Hurtado, lo veo ahí, correcto. Robles Solano, Zamora. Habló al chat Robles Solano. Ya, correcto. Robles Solano, Zamora. Presente, ingeniero Zamora. Ya, de acuerdo. Ok, entonces solamente está ausente Rugel, pero con permiso. Bien, en el grupo de la mañana vamos a ver. Borja. No está. Guzmán Guamán. Presente, ingeniero. Bien. Luna Díaz. No está presente. Villanueva. Ok. Entonces, ahora sí vemos la presentación que corresponde el día de hoy y al final de la sesión, antes de empezar el break y la práctica, vamos a ver el video, la parte que nos faltaba y como les decía, hay otro video bastante corto que no me debe generar problemas de orden técnico. Bueno, como vemos, las algas marinas terminan siendo lo que llamamos las plantas acuáticas, ¿no? Entonces las algas marinas o macroalgas vendrían a ser las algas multicelulares, porque las unicelulares le hemos visto cuando vimos el fitoplancton. En el caso de las pluricelulares las podemos visualizar a través de la vista. Hay algunos que son muy pequeños y otras que son bastante grandes, que incluso pueden alcanzar longitudes hasta de 60 metros, ¿no? Entre las algas, dentro
se clasifican por la coloración que estas presentan, que viene a ser el fitopigmento dominante, y entre ellas las tenemos las algas verdes, que son las más comunes dentro de las aguas continentales. También hay algas verdes en aguas marinas, y eso, cada vez que vemos a la playa vemos ese tapiz de algas verdes que están adheridas a las piedras, ¿no? Luego a esa corresponde al filum se me va el nombre, clorofita, de la coloración verde, justamente de la clorófila, filum clorofita. Las algas rojas, filum rhodophyta, y las algas marrones, las que generan esta coloración bastante especial, ¿no? Y aquí tenemos justamente esos filum que le estaba hablando, de las algas verdes, clorofita, algas rojas, rhodophyta, y algas... Sí, dime. No, yo no puedo ver su pantalla, no sé si me den más compañeros. Quizás no estoy compartiendo, déjeme... Creo que no he estado compartiendo la pantalla, disculpe, ¿eh? Ahora sí. Ingeniero, ya se puede ver, gracias. Ahora sí se ve, ¿no? Bueno, esta era la primera diapositiva. En esa primera diapositiva ustedes ven en la imagen dinámica la alga en la parte derecha y un organismo que corresponde a la comunidad de los animales, que es esta que tiene esa apariencia de planta, ¿no? No es un alga la que tenemos acá, es un pariente del hipocampus, del caballito del mar, sino que por mimetizarse con el medio presenta esa apariencia de alga, ¿no? Pero la alga la tenemos aquí en la parte derecha. Y como les decía, pues estas algas pueden ser desde tamaños bastante pequeños hasta longitudes bastante grandes, y pueden alcanzar en algunos casos 60 metros de longitud, los famosos kelp, ¿no? Y le decía, pues hay tres divisiones en función a la coloración predominante. Tenemos el filum clorofita, que corresponde a las algas verdes, la rhodophyta, que corresponde a las algas rojas, y al filum orophyta, que corresponde a las algas pardas, ¿no? Y básicamente lo que habían visto en el video, que las algas verdes, la mayor parte de los especímenes identificados corresponden a aguas continentales, pero sin embargo las aguas marinas también tienen un número bastante representativo de algas verdes. No es tan numeroso como en aguas continentales, pero sí hay presencia de algas verdes. En el caso de las rojas y las pardas, sí, casi exclusivamente, casi la mayor parte son marinos, ¿no? En cuanto a su distribución, no solamente las algas van a estar en medios acuosos, también vamos a encontrar las algas tapizando algunas rocas húmedas en las zonas continentales no acuáticas, ¿no? Ok, y veamos el filum clorofita, llamadas algas verdes. De ellas hay identificadas entre 6.000 a 8.000 especies. Como les decía, la mayor parte están ubicadas en medios dulceacuícolas o aguas continentales, y una pequeña porción en las aguas marinas, ¿no?
siempre van a estar en el estrato superior por la coloración, el fitopigmento que esta desarrolla, entonces requieren mayores exigencias de luz, entonces siempre van a estar asociados al estrato somero, al que tenga menor longitud de columna de agua. Entonces, esa es quizás una forma de ustedes cuando vayan a trabajo de campo poder localizar, ¿no?, las algas verdes, rojas y pardas en función a sus requerimientos de luz. Y cuando vean que el agua es bastante estrecha en la columna de agua, pues va a haber una dominancia de algas verdes. Conforme se van profundizando, van a estar las rojas y ya un poco más profundas las algas pardas. Entonces, de esa manera podemos visualizar esta estratificación en función a los requerimientos de luz, pero sin embargo también si ustedes se van a la zona de los espigones de Miraflores, van a encontrar algas pardas y verdes tapizando la zona de los espigones, porque las algas pardas, como han visto en el video, también desarrollan pigmentos como clorófila, xantófila, algunos carotenos y las picosantinas, ¿no?, que son características de estas algas pardas. Por eso que a veces las encontramos también en estas zonas de alto requerimiento de luz. En el caso de las rojas, sí se localizan quizás a mayor profundidad que las algas pardas y verdes, ¿no? En cuanto a su reproducción, también hemos visto su reproducción puede ser asexual, por fragmentación y reproducción sexual. De ahí que han visto también en el video de que hay una diferencia entre cuando el organismo está en un estadio de reproducción sexual o cuando se encuentra en un estadio de reproducción asexual, que a veces confunde o ha confundido mucho para su clasificación e identificación, pero se trataba de la misma especie, solamente que por su condición van tomando formas diferentes, pero se trataba de lo mismo, ¿no? Ok, y aquí tenemos un ejemplo de estas algas verdes. Vean la coloración característica que tiene, pero no significa que solamente tienen verdes. Si ustedes hacen una extracción, van a encontrar otros colorantes, otros fitopigmentos, pero en menor cantidad. Pero el dominante o la predominancia es en este caso la clorófila. Y esta es la característica que nosotros encontramos en casi todas nuestras playas que están adheridas a las rocas, la Ulva lactuca o llamada lechuga de mar, ¿no? Cuando a veces desciende la marea, sobre todo en playas de rocas, y ese es el aspecto que nosotros vemos en marea descendente, comienzan a aflorar o a mostrarse estas algas verdes filamentosas. Y vean que hay algas pardas tapizando las paredes de estas rocas, ¿no? Entonces, y en algunos casos van a encontrar también algas rojas. Entonces, es porque en este momento la marea ha descendido y ha expuesto estas especies. Dentro de las algas verdes tenemos lo que hemos visto, las filamentosas, parecidas a la imagen anterior. Tenemos las con constitución tubular, pequeños túbulos, foliáceas cuando presentan esta estructura ramificada, dando la apariencia que fueran hojas, ¿no?, y ramas, ¿no? Esta alga verde cuya estructura es porosa y semejante a una esponja, por eso decimos algas verdes esponjosas. En cuanto a las algas del grupo Rhodophyta o filón Rhodophyta,
también ha identificado unas 6.000 especies de la coloración predominante es la coloración roja, denominada ficoeritrina. En el caso de las verdes es clorófila, de la roja ficoeritrina y de la parda ficosantina, ¿no? Las rojas tienen interés comercial bastante alto porque de ellas se obtiene lo que llamamos el agar-agar, la carragenina, que tiene muchas aplicaciones dentro de la industria, tanto alimentaria, farmacológica, cosmética. Y lo que le comentaba al grupo a la mañana, Perú, como varios países de Sudamérica, se dedican solamente a la recolección de las especies, de las algas silvestres. Hay países que las cultivan, pero muy pocos, digamos que la mayor parte se dedica a cultivo y extracción, secado, molido y exportación, así como materia prima. Y hay países que no las cultivan, pero se encargan de la transformación o la obtención de derivados que luego no los venden. Entonces, falta lo que les decía, este esfuerzo por parte de nosotros de darle valor agregado a nuestros recursos naturales, porque lo mismo ocurre con los recursos minerales, lo mismo está ocurriendo con la harina y aceite de pescado, la exportamos así como materia prima, y la misma ruta está siguiendo la explotación de las algas. Entonces, necesitamos ya desarrollar la tecnología, orientar esa tecnología a los capitales para que pueda de cierta forma ya desarrollarse actividades que permitan darle este valor agregado y que económicamente pues, al país nos va a beneficiar, no solamente con la obtención de divisas, sino también pues, con la creación de puestos laborales de diferente tipo, ¿no? Desde los especializados hasta los rubros de comercialización, marketeo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, si nosotros a nuestros recursos naturales le comenzamos a dar un valor agregado, pues vamos a ganar bastante y nos vamos a situar también, posicionar económicamente y estratégicamente dentro del mundo, ¿no? Y podemos a través de eso pasar del tercer mundo a un primer mundo, pero eso va a requerir del esfuerzo de ustedes, porque ustedes son los actores dentro del futuro inmediato, ustedes son los instrumentos del cambio, ustedes son los que van a hacer que este país cambie si es que comenzamos a exigir y nosotros mismos desarrollar toda esa tecnología para hacer de que dejemos de ser exportadores de materia prima y nos convirtamos como otros países que no producen, pero sin embargo su tecnología permite desarrollar todos estos derivados de estas materias primas adquiridas por otros países. En el caso de Suiza, ¿no? El primer productor de chocolate, pero sin embargo no cultiva un solo grano de cacao. Y así encontramos varios ejemplos de países que inundan con tecnología de productos a base de acero, pero sin embargo no tienen minas de hierro, ni menos hornos de producción de acero. Entonces, pues, tenemos que cambiar todos estos esquemas que está gobernando el mundo actual, sobre todo para salir de esta condición de país del tercer mundo, de país de economía emergente, como nos han bautizado, pero en realidad somos países pobres. Pobres porque no tenemos la tecnología, pobres porque no tenemos la industria instalada, pobres porque
no hacemos el esfuerzo de cambiar esta situación de la exportación de recursos naturales a través de solamente un simple esfuerzo y orientar a lo que es exportación de materia prima. Ok. Esta es otra imagen de estas algas rojas, igual que las algas verdes, también tenemos algas rojas de filamentos finos, cilíndricas filamentosas, huecas o mucilaginosas, significa que en el interior no está vacío, está lleno de un gel, un polisacárido. Cilíndricas, que es muy común encontrarlas. Foliáceas, que es lo que le decía, dando esa apariencia de ramas y hojas. Calcificadas porque suelen absorber calcio, magnesio y crear estas estructuras de algas bastante rígidas, sólidas, ¿no? Calcio, magnesio. En cuanto a la feofita o algas pardas, en este caso el colorante es la fucosantina, colorante dominante, la fucosantina, pero también, como les decía, tienen clorófilas, algunas xantófilas, ficoeritrina, pero el dominante en este caso es la fucosantina, por eso que tiene esta coloración que va del verde amarillento hasta en algunos casos de color azul, ¿no? Hay aproximadamente 1.500 especies identificadas y la más representativa es la macrocystis que hemos visto en el video, la que toma grandes dimensiones y la que ha sido causa de la actividad de recolección en la zona sur del Perú, y por eso que hay todo un marco regulatorio, porque ya entramos a una situación de explotación que iba ya a la extinción de la especie en el país, como lo que ha ocurrido con la macha, ¿no? Porque le comentaba a sus compañeros en la mañana, a veces la Sociedad Nacional de Pesquería dice que están dentro del marco de una actividad de desarrollo sustentable o sostenible, pero ya hemos visto que muchas de estas empresas se olvidan de ese marco y lo que les interesa es la rentabilidad, y en el objetivo de obtener grandes rentabilidades se van a la presión de recursos sin interesarles pues si esa presión puede conducir a desaparecerlo, ¿no? Y eso ocurrió con la macha. La macha no ha sido por la presión de los extractores artesanales, la macha desapareció por la extracción de una empresa pesquera, harinera conocida, que ha comenzado a extraerla masivamente y extensivamente. Por eso que desapareció la macha. Y en el caso de que haya ido también reduciéndose la población de un tipo de algas en la zona sur, centro del Perú, también ha sido propiciada por los grandes compradores, recolectores, que lo único que les importaba es exportar grandes volúmenes, no interesaba el costo ambiental que esto iba a generar. Entonces, por eso que el Estado ha tenido que incorporar una serie de medidas para poder reducir esta situación. Y esto, pues, si no somos vigilantes, va a volver a ocurrir con otro tipo de recursos. Ya pasó con algo similar con el bacalao de profundidad, ahorita no tenemos, porque como no había todavía mecanismos de evaluación, cuál es la biomasa y cuánto era lo que podía extraerse, pues todo el mundo extraía lo que podía y lo que quería. Entonces llegó un momento que no había.
este tipo de recursos y ahorita no tenemos una pesquería de bacalao de profundidad. Pero tenemos que comenzar a ordenar todo este tipo de acciones sobre los recursos naturales y sobre todo sobre los recursos del mar, que son los que han ido en todo esto que se viene desarrollando la pesquería, traduciéndose en reducciones que a veces cuesta recuperar la especie, ¿no? Como lo que nos está sucediendo con la macha, lo que nos está sucediendo con el pejerrey. Cada vez ustedes ven en el mercado un pejerrey cada vez de menor talla. Hemos inducido al pejerrey a hacerlo cada vez más precoce, en una situación de perpetuar la especie. Entonces vemos que en tamaños pequeños de pejerrey ya están con las gónadas maduras, en una situación de desove, porque no permitimos que lleguen a su estado adulto, pero la especie se trata de defender para tratar de mantener su volumen como especie y lo conducimos a una situación de precocidad. Entonces la precocidad del pejerrey no ha sido una situación propia de la especie, sino nosotros le hemos forzado a adoptar esa conducta. Ok, igual que en el caso de las florofitas y rodófitas, también vamos a tener estas algas pardas del tipo incrustante, aquellas que se van adhiriendo, y sobre todo en las grietas de los sustratos sólidos, las filamentosas, cilíndricas y algo filamentosas, láminas o cintas delgadas, forma de tubo o bola, cintas carnosas, gruesas, parcialmente cilíndricas, lámina de gran talla. Y ahora sí, vamos a ver el video que estábamos viendo. A ver, vamos a ver si lo tengo ahí. Creo que no. Voy a volver a poner. Creo que ya estábamos por ahí. O nuevos talos que también tienen células haploides. Sí la ven, ¿no? Son los gametófitos, que producirán las ingeniero, células sí se ve. reproductoras o gametos. Ya, correcto. Hay dos tipos de gametófitos, los masculinos que forman espermacios y los femeninos, donde se originan los oogonios o gametos femeninos. En esta alga, los gametangios son unas estructuras similares a pelos de color verde que hay alrededor de las láminas redondeadas del talo del alga. En el caso de las algas unicelulares, los gametos se forman dentro de la célula, mientras que en las algas pluricelulares se pueden formar en estructuras especiales, los gametangios. En estas imágenes se puede ver cómo un oogonio está emitiendo una prolongación, la tricógina, que tiene como función captar la célula masculina para facilitar la fecundación. Aquí se observa cómo el extremo de la tricógina ya se ha unido a un espermacio o célula reproductora masculina. Tras la fecundación se produce el cigoto, que tiene una doble dotación cromosómica, es decir, es diploide. Esta célula, por mitosis, dará nuevos individuos también diploides, son los esporófitos. Un proceso característico de muchas algas rojas es que después de la fecundación, el cigoto no se desprende para desarrollar otro talo, sino que, unido al gametófito, comienza a dividirse por mitosis y crea pequeñas estructuras de células diploides.
Se trata de carposporófitos, que viven a expensas del gametófito haploide. Aquí se formarán esporas diploides que cuando se desprendan y germinen formarán los verdaderos esporófitos. De esta manera se cierra el ciclo, en el que hay una generación diploide, el esporófito, seguida de una haploide, el gametófito. Tal y como hemos podido ver, en las algas hay una alternancia de generaciones. Aunque son de la misma especie, hay casos en el que el gametófito y el esporófito tienen una apariencia completamente diferente. Es el caso de una alga de origen australiano que hace tiempo llegó a nuestras costas y que se ha hecho muy abundante. Según su aspecto, la llamamos Asparagopsis armata o Falkenbergia rupulanosa. Durante mucho tiempo se había pensado que las dos eran especies diferentes, hasta que se ha visto que la Asparagopsis es el gametófito y que la Falkenbergia es el esporófito de una misma alga. Este es un buen ejemplo de ciclo biológico heteromórfico, en contraposición a los ciclos isomórficos, donde las dos formas son iguales. Aparte de las esporas, las algas tienen otras maneras de reproducirse asexualmente, como son los desprendimientos de fragmentos del vegetal o los propágulos, que son unas ramificaciones especializadas que se pueden separar del individuo madre y originar nuevos individuos. En estas imágenes se pueden ver dos filamentos con numerosos propágulos de forma triangular. Aquí, uno de ellos está desarrollando nuevos filamentos que acabarán formando otra alga sobre el sustrato. Con demasiada frecuencia, las algas pasan completamente desapercibidas a los ojos de la gente, que ignora el papel tan importante que tienen en el funcionamiento del ecosistema marino. Ok, ahora veamos el otro video. Es bastante corto. Con esto habríamos concluido con la sesión de teoría. Vamos a hacer un break y luego retomamos la parte práctica. Igual me dicen si observan la importancia de las algas marinas para mantener fuera de la atmósfera al carbono. Las algas marinas son una parte vital de los recursos naturales aún disponibles para combatir al cambio climático. Si lo ven, ¿no? Y por unidad de área, los prados de algas marinas pueden almacenar hasta el doble de carbono que los bosques templados y tropicales. Así se ha comprobado en una reciente investigación internacional, que constituye el primer análisis global de carbono capturado por las algas marinas. Los resultados de esta investigación demuestran que los lechos costeros de algas marinas almacenan hasta 83.000 toneladas de carbono por kilómetro cuadrado, principalmente en el subsuelo marino. A modo de comparación, un bosque terrestre típico almacena aproximadamente 30.000 toneladas por kilómetro cuadrado, y la mayor parte del carbono está en la madera. El equipo de James Furcurian de la Universidad Internacional de Florida también estima que, aunque los prados de algas marinas ocupan menos del 0,2% del fondo marino del mundo, son responsables de más del 10% de todo el carbono sepultado anualmente en el mar. Las algas marinas solo constituyen un pequeño porcentaje del área costera global, pero la nueva investigación demuestra que son un ecosistema muy dinámico para la transformación del carbono. Las algas marinas tienen la singular habilidad de continuar guardando carbono en sus raíces y en el subsuelo de los fondos marinos costeros. Furquerán y sus colaboradores encontraron lugares donde los lechos de algas marinas han estado almacenando carbono durante miles de años. En la investigación han trabajado especialistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC de España, el Instituto del Océano de la Universidad de Australia Occidental, la Universidad de Bangor en el Reino Unido, la Universidad del Sur de Dinamarca, el Centro Helénico de Investigación Marina en Grecia, la Universidad de Aarhus en Dinamarca y la Universidad de Virginia en Estados Unidos.
Ok, entonces, con eso habríamos visto los dos videos. Y vamos a hacer un break hasta las 3 de la tarde, ¿les parece? Para retomar nuevamente a las 3 de la tarde la sesión. Ok, adelante. Entonces, Ingeniero. sí, dime. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, le habla Borja, Claudia Borja, para lo de la lista, por favor. Ya, ahora regularizo tu asistencia. Ok, bien, entonces,